Bendiciones, hermanos. Les saludamos una semana más a todas las personas que se puedan estar conectando. Le damos la bienvenida. Estamos en un programa, un nuevo programa de Entre Hermanas. Y aquí nos acompañan mi hermana Carla y mi hermana Vivi. Mi hermana Carla está por parte de mi célula, que va a ser la última célula que nos acompañe, porque ella está en otro proyecto que Dios la está llevando. Y mi hermana Vivi, representando a la célula de la hermana Evelyn. Ya, hoy día queremos entregar un tema, así que vamos a orar y esperamos sea de mucha bendición para todas las personas que puedan llegar y que Dios tiene en este día. Amén. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, bendito es su nombre, Padre, y queremos hoy día exaltarle. Queremos recordar, Señor, todo lo que usted ha hecho con nosotras y lo que seguirá haciendo sin duda, Señor. En el nombre de Jesús oramos para que su Espíritu Santo pase adelante, Señor, y tome el control de esta reunión, el control de cada dispositivo, el control, Señor, del internet, de la señal. Te pedimos, Señor, que tú pases adelante y que seas entregando el mensaje y llegando a los corazones y a cada persona, Señor, que pueda, entre comillas, pasar por casualidad, porque sabemos que, Señor, las cosas en usted nunca son casuales, Señor. Y oramos para aquellas personas que necesitan esta palabra que usted conoce, Señor, que necesitan esta porción, puedan pasar por este lugar, Señor, en este link, por Facebook, por donde sea transmitido, Señor, y puedan recibir esa palabra, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos, Señor, te damos gracias y preparamos nuestro corazón porque nosotros también hoy día recibiremos de tu porción. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, nosotros le pusimos un nombre, un título a este tema. Ya se llama Procesadas para ser elevadas. Y a cada una de las personas que estamos acá ha pasado por procesos, hemos pasado por situaciones fuertes en las que Dios nos ha querido llevar, pero hemos entendido que en este proceso Él quiere hacer cambios en nosotros y quiere provocar que nosotros crezcamos, que avancemos y que podamos hacer la voluntad que Él tiene para con nuestras vidas, ¿cierto? Y en ese proceso siempre nos lleva a un nivel mayor, a un peldaño más alto, siempre nos lleva a caminar, a dar mayores pasos de fe. Amén. Y tenemos acá el texto base que está en 1 de Samuel 16, del 11 al 13, que dice: Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: Queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Bueno, aquí estamos hablando de David, ¿cierto? Cuando es ungido como rey. Él estaba en ese momento, él era muy joven, estaba apacentando las ovejas como un pastor, ¿cierto? Estaba en un lugar muy lejano, quizás a lo mejor lo miraban en menos. Y de hecho, cuando llegó ahí el profeta, el padre, Isaí, llamó a todos sus hermanos, menos a él. O sea, no lo tenía considerado, sino que él llamó a sus hijos mayores y a David lo dejó por allá con las ovejas. No lo recordó. Entonces, pero Dios sí tenía planes con este varón, con este joven, y así como tenía esos planes con este joven, con nosotras también Dios tiene planes y soñó. Dice que Él nos escogió de antes de la fundación del mundo. Nosotros hablábamos con nuestro hermano en la célula y decíamos: Dios nos escogió antes, imagínense, antes de crear todas las cosas, Él ya tenía así un propósito marcado para nuestras vidas. Y quizás no nos vemos en ese propósito, o vemos que nos falta mucho. A lo mejor todavía estamos apacentando las ovejas, pero Dios tiene ese plan para nosotros, ¿cierto? Y
Y hemos visto la fidelidad de Dios, hemos visto que hemos podido crecer y hemos observado sus maravillas en nuestras vidas. Con mi hermana ahí comentábamos, decíamos, son tantas cosas las que ha hecho, maravillas, pero a veces nos olvidamos. Pero es bueno siempre recordar lo que Él ha hecho con nosotros. Si nos miramos y recordamos lo que éramos, nos pareceríamos muy poco a lo que somos ahora. O a lo mejor una persona que no nos ve hace años nos encontraría totalmente diferente, ¿cierto? ¿Qué te pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué te hicieron? A mí una vez me dijeron, ¿qué te hicieron? Cambiaste mucho, porque todo lo que yo hablaba no se parecía a lo que yo era antes. Amén. Cada una de nosotras ha sido llamada por Dios y Dios nos ha entregado una promesa. Así como aquí a David, Dios le entrega la promesa y dice que desde ese momento, desde ese día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David, ¿cierto? Desde ese momento Dios nunca lo dejó solo y al igual que nosotros, Él vino en un momento, marcó nuestra vida y se reveló a nosotros y marcó un antes y un después en nuestra vida. Y ahí empezamos a caminar en el camino de la fe, nos tomamos de la palabra, ¿cierto? Y dijimos, Dios dijo esto de mí, Él no miente, esto va a ser conmigo, entonces yo le creo. A lo mejor hemos caminado así muchos años y todavía no vemos, o a lo mejor divisamos algunas cosas, ¿cierto? Como algunos destellos, digo yo. Y hay una palabra que siempre me fortalece mucho, que se las quiero compartir, que está en Josué, capítulo 21, versículo 45. Dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Y dice que todo se cumplió. Amén. Dice que Dios había hecho promesas, ¿cierto? Había hecho promesas y dice que no faltó. Todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Y eso es lo que nosotros debemos pensar, que Él dice algo y Él lo cumple. Él no es así como nosotros que decimos algo, no, si voy a ir tal día me comprometo y no llegamos, o pucha, tuve un problema y no. Él dice algo y lo cumple. Entonces nosotros debemos confiar en Dios, que es un Dios verdadero, un Dios fiel, leal, como nos hablaba el otro día de la lealtad. Él sí que es fiel. Él dice que no puede negarse a sí mismo. Y Él ha cumplido muchas cosas en mi vida. Y quiero preguntarle aquí a mi hermana Vivi, ¿qué palabra la ha sostenido o cómo... ¿Cuál es la promesa que Dios le ha entregado y que usted se ha afirmado y ha podido caminar año tras año tomada de esa promesa y lo que Dios le ha mostrado? Amén. Saluda en el amor del Señor, sí. Realmente es verdadero porque aun cuando David fue ungido muy joven, la promesa estaba en él y se cumplió muchos años después, hasta que Saúl murió, ¿cierto? Y así en nosotros pueden pasar muchos años, pero Dios cumple a lo largo de sus años la promesa que Él nos hace, porque la semilla la coloca en el corazón Él y Él no es hombre para mentir, como dice la palabra. Y hay una palabra que Dios me recordaba y que cuando yo comencé este caminar en el Señor, que no sabía cómo, bueno, todavía no sé, ni ninguno de nosotros, de los que nos está viendo, sabemos cómo va a terminar, ¿cierto? O sea, tenemos la promesa, pero también está en nosotros caminar en pos de lo que Dios nos ha dicho y en pos de que nuestra salvación es la que queremos guardar, ¿cierto? Pero hay una promesa ahí también en Josué 24:15 que dice: y si mal os pareciere servir a Jehová, escoged hoy a quién sirváis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo sé que esta palabra mucho la hemos escuchado, pero esta palabra Dios me la traía a memoria en la célula que justamente teníamos ayer, y ahora que cuando empezamos a este tema, Dios me la traía a memoria y esa palabra, yo he caminado con esa palabra por largo tiempo y yo he visto cómo Dios ha sido fiel con mi familia, con mi esposo,
porque después de una muerte, como dijo mi esposo en una grabación, después de la muerte de mi suegra, yo conocí al Señor. Y de ahí empezó toda esta travesía con el Señor, porque no sabemos qué va a pasar, vamos caminando con Él y Dios nos tiene siempre algo nuevo, siempre algo Dios nos sorprende y nos va enamorando en el camino, porque Dios es un Dios que, como decía en los matrimonios, es un Dios que nos enamora con cosas simples, con cosas que quizás nosotros vemos perdidas, pero Dios hace todo en Él posible. Y yo puedo ver la fidelidad de Dios en mis hijos, en mi esposo, porque Él no quería nada con el Señor. Me decía, vaya usted nomás. Y ellos se quedaban en la casa con Josefa. Y yo iba, y yo muchas veces no sabía qué iba. No sabía a qué me paraba, yo me paraba en la última fila, yo puro lloraba, po. Pero después uno entiende que es el Espíritu Santo que le está hablando directamente a su corazón. Así que yo doy gracias a Dios porque mi mamá, mis hermanos han podido seguir esto y hemos podido predicar a través de nuestros hechos, de nuestra vida que Dios ha hecho. Y claro, otras personas que nos conocen se sorprenden en que como hablamos ahora, que ya no nos exaltamos, porque yo era como un pastito seco que se encendía muy fácilmente, pero Dios me ha dado la templanza, la sabiduría y ha puesto el temor de Él en mí para poder caminar esto y serle fiel a su palabra y no entorpecer lo que Cristo tiene para mí. Eso podría decir en cuanto a la promesa. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mi hermana Vivi. Qué hermoso es ver cómo Dios nos va transformando y ahí seguramente en su familia también. Como usted decía, usted prendía como pastito seco. Bueno, mi hermana Carla también era muy, muy parecida a lo que usted dice. Somos hermanas en Cristo y hermanas en la carne también, para los que no saben. Y mi hermana Carla también era así. Yo siempre le digo, grandes maravillas, grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Siempre se lo digo porque veo cómo Dios la ha cambiado en una mujer sabia, en una mujer con paciencia, en una persona templada, como dice usted, y que ha cambiado mucho. Bueno, que Dios la ha cambiado. Así que le doy el espacio para que pueda comentar ella y contarnos más sobre la promesa que Dios ha puesto sobre ella y la palabra que la ha guiado. Bueno, primero quiero saludar a todos los que están conectados, decirles que Dios les ama a cada uno de ustedes y son muy, muy valiosos para Él, muy preciosos, y son bienvenidas a escuchar este programa. Somos 3 mujeres que tienen un testimonio vivo de que Dios es amor, es real, y que Dios transforma las vidas y salva al que esté más perdido, lo salva. Bueno, mi nombre es Carla, como ya me han presentado, soy hermana de la Carito, mi hermana que está acá, y llegamos a Cristo ya hace hartos años, ya del 2009. De hecho, días antes del terremoto nosotros nos bautizamos ahí en una piscina preciosa, nos bautizamos, más o menos el tiempo que nosotros llevamos caminando ahí con el Señor en este camino de la fe. Y bueno, si a mí me preguntan qué promesa y qué palabra te ha sostenido, la verdad es que son muchas, son varias. Yo creo que a mis hermanas también les pasó lo mismo, como cuál de todas estas pongo, porque son hartas. Pero hay una que a menudo se la recuerda a Dios porque por procesos que uno vive y por tratos especiales que Dios tiene con cada uno. Y esa palabra está en Jeremías 1, del 4 al 5. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. A lo mejor si hay alguien que esté escuchando no entiende mucho esto, pero ¿qué puedo decir yo? Que cuando entendí que era deseada por parte del Señor, y que cuando, incluso antes de que mi mamá supiera que su último embarazo, porque yo soy la última de 4, era ya real, era algo concreto, antes de que ella lo supiera, pues Dios ya lo tenía determinado y Dios estaba muy contento y Dios estaba muy feliz. Eso Dios me lo ha revelado en este camino porque
Si hay alguna quizás que está escuchando y que se ha sentido quizás rechazado o no muy querido o siempre está buscando la aprobación de alguien, esta palabra me ha sostenido mucho a mí, porque realmente cuando uno entiende que somos un sueño de Dios y que es más, Dios nos tiene un propósito, no venimos por casualidad, ni porque salimos, ni porque nos fusionaron quizás los métodos de anticoncepción, sino que somos un sueño de Dios. Y junto con ese sueño de Dios hay un proyecto, hay un propósito, hay una historia que Dios ya tiene escrita. Y dice la palabra que en tu libro estaban escritas todas las cosas sobre mí, ¿cierto? Sin faltar una de ellas. Y siempre le digo a Dios, quiero ir caminando en este propósito, caminando en este sueño, caminando en la historia que tú escribiste de mí. Y muchas veces le decía a Dios, quiero ser la Carla que tú soñaste. Quiero ser la Carla que tú pensaste cuando me implantaste ahí en el vientre de mi madre, y sé que tú me amas. Y me ha sostenido porque muchas veces vienen situaciones de rechazo, muchas veces vienen dudas, ¿cierto? Estas cosas que el enemigo siempre pone en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero Dios, por medio de esta palabra, siempre me dice, eres un sueño mío. Y eres un sueño que va creciendo y se va desarrollando hasta ser pleno. Aquí a Jeremías, a este hombre, le dijo, te di por profeta a las naciones. O sea, le dio un propósito específico. Yo sé también que Dios me dio a mí un propósito específico, y a cada uno de nosotros, a cada uno de los que está escuchando. Nacimos y fuimos constituidos por obra de Dios, y esa palabra me ha sostenido en todo este tiempo, porque aunque muchas veces, ahí como decían en la introducción, quizás no veamos cumplida la promesa, creemos en esa promesa, y eso nos hace caminar y decir, pero Dios tiene un propósito conmigo, Dios me deseó, Dios me puso en el vientre de mi madre, Dios provocó el año, el día que naciera, por eso el día de los cumpleaños son tan importantes. Me gustan los cumpleaños, me emocionan, me tocan mucho. Les puedo compartir algo cortito. En mi último cumpleaños, cuando cumplí 33, recibí muchos saludos, mucho cariño, y lo único que hacía era quebrantarme, era llorar. No solamente por la emoción de recibir muestras de cariño, sino que sentía, me emociona, sentía mucho el corazón de Dios diciéndome, te amo tanto, eres mi sueño, planeé contigo muchas cosas, eres preciosa para mí. Y eso quiero decirle a todos los que están escuchando, que cuando venga su cumpleaños, no solamente su cumpleaños, pero es un día especial, cuando ese día se celebre, sepa usted que Dios está feliz, porque fue el día que Él determinó, para que nosotros viniéramos. A veces decimos, ¿por qué? A lo mejor no debía haber nacido, a lo mejor debía haber nacido en otra época, no sé, tantas cosas. Pero me tocó muchísimo, mis hermanos me bendijeron mucho, muchos cariños, muchos saludos, muchas bendiciones. Y esta palabra viene a mí y me dice, antes que te formase en el vientre de tu madre, yo te conocí, te santifiqué y te di un propósito. Así que eso puedo compartirle a mis hermanas. Amén. Qué hermoso, qué hermoso lo que Dios hace con nosotros, y que vemos manifestado su amor a través de las personas, a través de estas muestras de cariño. Como dice mi hermana, en su cumpleaños yo fui testigo y vi ahí todos los regalos y todos los saludos, y ella me contaba de que muchas personas, incluso fuera de Cristo, que no son hermanos, le hablaban y le daban gracias por su vida. Y solamente vemos que Dios es el que muestra su amor a través de las personas, y también ella ha podido entregar amor, y por eso recibía estas muestras también. Bueno, continuando, vamos a ir a la palabra que está en Génesis 39:7, que dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Bueno, aquí estamos hablando de José, ¿cierto? Cuando la esposa de Potifar le hace esta propuesta, ¿cierto? Viene a tentarlo, y sabemos que para los hombres es muy difícil resistirse a este tipo de tentaciones. Bueno, aquí nos muestran esta tentación. Cada uno de nosotros, sin duda, seguramente ha tenido que lidiar o ha tenido que pasar alguna situación
de tentación y que hemos tenido que decir no, hemos tenido que resistir o que nos hemos negado en algo, así como no, yo no voy a ser parte de esto, y eso también nos ha llevado a crecer. Pero estas negaciones o estas tentaciones, cuando vienen, solamente a través de su palabra nosotros podemos resistirla, porque si estamos en la carne, naturalmente nosotros tendemos a caer en esto, pero gracias a su Espíritu Santo que nos mantiene, que nos pone alerta y nos dice cuidado lo que estás haciendo, o cuidado por acá, no digas esto, no hagas esto otro, porque Él nos va dirigiendo, ¿cierto? Y me gustaría que mi hermana Vivi pudiera compartir si ha tenido alguna situación así en la que ella se ha visto tentada o ha visto así como que casi sus pies resbalan, pero ahí ha venido el Señor a fortalecerla o a hablarle. Hermana Vivi. Amén. Como dice Asaf, por poco se deslizaron mis pies, ¿cierto? Pero bueno, yo he podido ver solamente la fidelidad de Dios en este tiempo, y a través de miles de actos que Él hace, que Él perfecciona todo para que nosotros podamos estar bien con Él. Perfecciona nuestro camino a lo largo de tantas cosas que hemos vivido detrás antes de Cristo. Él va perfeccionando nuestro camino, y la verdad que cuando nosotros nos vamos dejando amar por Él, Él lo va haciendo más liviano, Él lo va haciendo más placentero, ¿cierto? Y en cuanto a vivir algunas cosas de resistir, claro, pues yo pasé algunas situaciones de querer dejarlo todo, pero era más porque de no querer contaminarse con cosas de este mundo. Yo me acuerdo que cuando yo trabajaba había muchas situaciones, muchas cosas donde el diablo venía a tentar, donde el diablo venía a colocar en bandeja, en charola de plata, a truncar, porque como decía mi hermana Carla, cada una de nosotras somos propósitos de Dios, y el diablo no se preocupa del que está allá afuera, del que se estará drogando, del que está ebrio, se preocupa del que está aquí adentro, mucho más, porque el otro ya lo tiene ya como ya ahí, pero viene a sacar. Cuando Dios te dice que tienes un propósito, que tú eres hechura suya, el diablo siempre va a querer sacarte del camino. Y así también en mi vida ha querido sacarme, ha querido truncarme, ha querido botarme. Yo pasé una situación bueno, lo comenté con mi hermana, de una enfermedad que tuve una infección, esto no lo he dicho nunca, tuve una infección en los riñones donde tenía catete en el brazo. Y yo quería dejar todo, porque yo ahí no veía el amor de Dios, porque no tuve una llamada quizás de la pastora, porque no tuve una llamada de un hermano, porque yo veía que nadie se preocupaba por mí, pero Dios en su infinito amor, Él me pudo mostrar, y yo a través de la palabra pude entender de que era un proceso que Él me llevó en esa parte al desierto, donde Él tenía que hablar conmigo directamente a mi corazón. ¿Y en qué estaba afirmado yo? ¿En qué estaba afirmada? Si estaba en la roca o si estaba en la arena, iba a venir cualquier cosa y me iba a mover, porque yo veía hasta que ni mi esposo dormía plácidamente y que tampoco se preocupaba de mí, po. Y el diablo en ese tiempo, el diablo mostró hasta cómo yo podía irme, matarme. Él me dio todas las armas para yo, una noche, bueno, yo en esas noches yo casi no dormía, porque eran unos dolores muy, muy fuertes que tenía, y se me calmaba con algunos analgésicos que me habían dado, y todos los días, 2 veces al día, yo tenía que ir a
a inyectarme en el catete que tenía, fueron como por 15 días. Y el diablo una noche viene y habla, y yo de esas noches que no podía ir a dormir, y yo esto lo recordé el día domingo en la predicación de la pastora, donde muchas veces mojaba, bueno, todavía mojamos la almohada de repente cuando lloramos y nadie nos ve, ¿cierto? Pero a veces porque Dios solamente está tratando nuestro corazón. Y donde Manuel dormía y yo, el diablo vino y me dijo, me mostró cómo la forma de cómo yo matarme y quitarme la vida. Pero ahí vino su Espíritu Santo y habló a mi vida y, y pude salir de eso y orar y clamar a Él, porque Él es el que da la vida, Él es el que la quita. Él, como dijo, y también Dios traía esa palabra de mi hermana Carla, que él vio su embrión en el vientre de mi madre hace ya muchos años. Y Él me trajo a este mundo con un propósito. Si Él quería que yo lo conociera, Él no me iba a dejar, Él no me iba a abandonar, porque dice que con amor eterno Él me amó y Él me recogió en su infinita misericordia. Y Él me ha mostrado su camino en este tiempo, me ha fortalecido y me ha guiado para ser de luz y de bendición a muchos otros y a muchos que nos ven a través de esta pantalla, porque el diablo viene a colocar aquí en la cabeza su vocecita y a decir que nadie está a tu lado, pero muchas veces Dios tiene que tomar esos procesos para mostrarse Él a nosotros. Y en ese desierto yo solamente vi el amor y la misericordia y vi cuánto Dios me amaba y cuánto Dios me había dado, porque yo no veía nada, pero Dios me lo mostró de una manera tan tangible que yo, lo único que yo me bajé de la cama y lloraba y le daba gracias a Dios, porque Él en su infinita misericordia, como digo, Él, nada se escapa de Él. Si dice que todos los cabellos de nuestra cabeza están contados, ustedes creen, mis hermanos, los que no están viendo, que Él se le escapa alguna de las situaciones, hermano, hermana, joven, niño, mujer que estás viviendo, que quizás pasaste por casualidad y viste este programa, nada se escapa de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Eres un propósito eterno. Y tenlo por seguro que si nosotros estamos en Cristo o somos evangélicas, como muchos los dicen, no es porque seamos mejores, no es porque nos creamos algo, es porque le creímos a la palabra de Dios, la cual se hace vida en nuestra vida a través de la fe. Amén. Amén. Gracias, mi hermana Vivi, por compartir situaciones o momentos tan íntimos, pero que es hermoso como Dios viene a hablarnos, como su Espíritu Santo viene a fortalecernos y a decirnos lo importante es que somos para Él y a callar la voz del enemigo que muchas veces viene ahí a tentarnos, ¿cierto? Como estamos hablando de las tentaciones y yo también quiero compartir con ustedes un momento de tentación que tuve hace no mucho, que fue en el tiempo de pandemia. Como sabemos, tuvimos mucho tiempo en casa, ¿cierto? Yo trabajaba desde la casa, mi única salida era cuando iba al supermercado, era como mi salida para distraerme una vez al mes más o menos, y eso era lo que yo hacía. Y lo demás estaba acá, en los cultos, todo. Pero en ese tiempo también Dios me permitió, nació mi sobrino. Para los que no saben, a mí me gustan mucho los niños, sobre todo los bebés, adoro los bebés. Y yo sé que Dios puso eso en mí, que me gustaran los niños. Bueno, mi carrera también tiene mucho que ver con eso. Pero nunca en mi familia ha habido un bebé. Nosotros somos muy seguidos los 4, entonces no alcanzamos. Yo a mi hermana Carla la tuve en brazos, pero tenía que estar sentada porque no me la podía. Aparte que era gordita. Pero siempre a todos nos gustaron, fuimos muy guaguateros todos. Entonces cuando había un bebé, siempre eran más lejanos, eran primos, que no eran tan cercanos. Y ahora fue el primer bebé que nació de mi hermana que no está en Cristo, que se apartó de su camino. Y yo comencé a pegarme mucho. Primero fue porque Dios me habló y ella estaba haciendo reposo por su embarazo. Y yo le empecé a ayudar, fui a ayudar a cocinar, a ayudar en el aseo que ella no podía hacer. Entonces Dios me mostró de esa manera.
pero a la vez también comencé a pegarme más a ella, empecé a hablar más con ella, a visitarla más seguido. Después ella ya nació el bebé, obviamente yo iba casi todos los días, ella me mandaba fotos, era como diariamente, entonces si no me mandaba una foto yo ya me sentía así como me falta algo en el día. Y poco a poco fue mi corazón ligándose a este bebé, y hasta el punto que Dios me mostró algo muy fuerte y que me habló de la idolatría. Y esto fue muy fuerte para mí, saber que este bebé se había convertido en un Dios para mí, porque era algo, como yo les decía, todos los días quería verlo, y si no estaba cerca, había algo dentro de mí que me faltaba. Entonces era tal la necesidad, así como, ay, quiero verlo, quiero darle un beso, quiero abrazarlo. Y se convirtió en eso. Entonces cuando Dios me dice esto, yo empecé a vivir muchas cosas, muchas situaciones acá en la casa por la idolatría, porque sabemos que es una puerta que se abre, y dentro de la idolatría vienen muchas cosas más. Yo comencé con, entre comillas, ataques de pánico, crisis de pánico, que le llaman, pero en realidad eran demonios que estaban entrando en mi casa, y yo literalmente sentía, hermanos, que me moría. Mi hermana Carla ahí fue testigo de varias veces que yo los llamé por teléfono, ellos vinieron a orar con mi hermano Alex, y yo estaba ahí, no sabría cómo explicarle, era como me faltaba el aire, sentía el pecho apretado, incluso yo llegué a pensar que tenía una enfermedad al corazón. Eso me dijo el enemigo, tú estás enferma, tienes algo en el corazón, porque yo subía la escalera y llegaba al segundo piso apenas, así como ya no me salía la voz del cansancio, así como no puedo, y sentía que me iba a dar un paro. Esa era mi sensación, como de me falta el aire, como quiero respirar profundo y no podía. Y la sensación de muerte todo el tiempo, muerte, te vas a morir. Incluso yo dejaba algunas cosas, yo decía, por si es que no amanezco al otro día, por si es que les cuesta abrir la puerta. Todas esas cosas pasaban por mi mente porque yo pensaba que en cualquier momento podía morir. Y ese tiempo, bueno, yo vivo sola, y en ese tiempo el enemigo vino a tentarme y vino a decirme, tú estás sola, tú no tienes a nadie, muchas cosas vino a decirme, pero yo ahí estaba su Espíritu Santo y me decía, tú eres importante, tú eres valiosa, tú eres mi hija, tú no estás sola, aquí está lleno de ángeles, y nuevamente me fortalecía, y yo comenzaba a alabar, comenzaba a declarar palabras, pero esta puerta yo ya la había abierto porque yo le abrí esa puerta. Entonces, ¿qué me quedaba? Me quedaba cerrar esa puerta, sacar este ídolo que estaba en mi corazón tan fuerte, arraigado. Y ¿sabe qué? Fue muy fuerte porque no solamente yo cortaba con un bebé, con mi sobrino, sino que era con su mamá, con su familia, y aparte con mis papás. Como él fue el primer nieto, fue muy fuerte porque veían la cercanía que yo tenía. De hecho, David se llama mi sobrino, me reconocía y se ponía muy feliz cuando me veía porque yo jugaba con él, me tiraba al suelo, hacía muchas cosas. Y él me veía o pasaba por fuera de la casa y él reconocía mi auto, reconocía la casa y apuntaba que aquí estaba yo, y sin caminar todavía, solamente así como apuntaba. Y todo eso mis papás también lo vieron, y yo de un momento a otro, que fue justo el día de su cumpleaños, Dios me habló de esto y yo dije, tengo que separar y tiene que ser algo drástico, porque así es Dios con nosotros, así como toma la decisión y determina algo. Y yo dije, ya, yo determino cerrar esta puerta, porque ellos no supieron, no saben todavía todo lo que yo viví, o sea, todas las veces, todas las noches que me desvelé, que amanecí casi y ya no podía dormir, porque cada vez eran más seguidos estos ataques de pánico, cada vez eran más fuertes, porque primero era como de vez en cuando, como una vez al año, después así como tantos meses, hace tantos meses que no me había dado, después otra vez, después más seguido, y me daba fuerte, así como con vómitos, con todo. O sea, mi hermana aquí estuvo y fue testigo de todo eso, y yo no sabía cómo salir, y yo me preguntaba, yo decía, pero ¿por qué? No entiendo, yo no caí en nada, pero ahí estaba lo que había pasado, bueno, y otras puertas también que abrí, pero les quiero compartir de esto, y que tuve que cerrar, y fue muy duro tener que dejar a mis padres, a mis papás, a mi hermano ahí fuera,
Y ellos se dieron cuenta de esto, entonces estaban enojados, molestos conmigo. ¿Qué pasó? ¿Por qué el niño no te va a reconocer? Y ahora de un momento a otro dejaste de ir, ya no llamas, porque antes yo llamaba para saber cómo estaba y todo. Entonces fue muy fuerte también para ellos que yo desapareciera así como del planeta. Yo estaba aquí, ellos pasaban por fuera y yo no quería que entraran, porque yo tengo fotos aquí de mi sobrino y sabe que me dolía, todo me recordaba a él. Encontraba algo, un juguete, yo decía cuando jugaba aquí con esto, porque yo sentía como que se había muerto. Era una sensación así, como cuando alguien que ya no está. Entonces me dolía tanto en mi corazón y ahí me daba cuenta de lo arraigado que lo tenía. Porque todo me recordaba a él. De repente encontraba alguna ropa de él, la olía y yo decía, uy, sí, me recuerda cuando estaba aquí, cuando yo lo tomaba en brazos, cuando hacíamos esto, cuando jugábamos acá. Pero en realidad era algo que no estaba bien, porque sabemos que cualquier cosa que toma el lugar de Dios no está bien, porque Dios tiene que ser el primero, y si nosotros lo llamamos Señor, tiene que ser el Señor. Y eso fue un proceso muy fuerte que yo viví, pero que Dios me dio la victoria gracias a Él, y que poco a poco, ahora obviamente yo lo veo, lo visito, pero no como antes que me pasaba allá, si no estaba allá, Él venía para acá, era como prácticamente todos los días. Y ahora no, me ha permitido, de repente he viajado al campo donde mis papás y me he encontrado con Él, con mi hermana, pero no es como antes que yo buscaba verlo. Él logra que nosotros podamos tener un equilibrio, porque no es que yo no vuelva a ver nunca más a mis papás o nunca más a mis sobrinos, sino que ellos también tienen que ver el amor y tienen que ver la transformación en nosotros. Y eso fue muy fuerte, pero sé que cuando cada uno de nosotros pasa este proceso y Dios nos da la victoria, nos lleva a lugares nuevos, nos abre puertas, nos bendice, y de eso se trata este tema, porque dice que procesadas para ser elevadas, ¿cierto? Dios nos ha llevado, a mi hermana Carla, a mi hermana Vivi, nos ha llevado a lugares de honra. Por su gracia estamos en esos lugares, como decía la hermana Vivi, no porque nosotros seamos mejores, estamos aquí, no porque hayamos hecho algo o porque tengamos algún mérito, al contrario, porque a Él le plació escogernos a nosotros y Él nos puso un propósito específico. Quizás yo todavía no sé cuál es ese propósito específico, que por tantos años le he dicho, Señor, muéstrame, porque no lo sé, pero Él me ha guiado, Él me ha llevado a estos lugares, Él me tiene en lugares de altura, pero sé que esto no es lo último, esto no es lo final. Como dice mi hermana Jessica, siempre dice, esto es lo poco, siempre piense que es lo poco. Si en lo poco somos fieles, en lo mucho nos va a poner. Y siempre pensemos que lo que estamos todavía es lo poco, porque siempre Dios nos va llevando de gloria en gloria, ¿cierto? Y continuando, vamos a la palabra que está en Génesis 37:5, donde seguimos hablando de José. Dice, y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Así como José, antes de llegar a los lugares de honra que Dios lo puso, ¿cierto?, tuvo que ser procesado fuertemente. Él se le ocurrió contarle este sueño, pero este sueño no fue un sueño así porque sí, sino que fue un sueño que Dios puso en su corazón y que Dios hizo que lo contara, porque después sus hermanos tenían que ver que lo que él había soñado era verdadero. Como leímos ahí en Josué, la promesa que Dios entregó la cumplió y no faltó ninguna de las palabras. Y así también como José, pero José, como decía mi hermana Vivi, no llegó a ser gobernador, no llegó al lugar donde Dios lo puso de un momento a otro, de un día a otro, de un mes a otro, sino que fue tiempo, años de procesos. Él tuvo que pasar estos procesos y darle Dios la victoria para que él pudiera ser elevado, ¿cierto? Vimos como ahí anteriormente hablábamos de cuando fue tentado, pero él entendía que si caía en esto, estaba pecando contra Dios, no solamente contra el esposo de esta mujer, sino que contra Dios, y eso le dolía en su corazón, y eso lo hacía temer y querer santificarse, querer agradar a Dios. Y sabemos que cada una de nosotras también ha sido tratada, ha vivido procesos, ha vivido valles, situaciones muy fuertes. Yo podría contarles, bueno, les voy a contar de ahí.
pero me gustaría que mi hermana Carla pudiera contar uno de los tantos, o de alguna situación fuerte que ha vivido o que Dios la está procesando ahora. Amén. Bueno, sí, reflexionaba cuando veíamos este tema de ser procesado, porque en cada proceso, bueno, el objetivo del Espíritu Santo, como nosotros hemos aprendido, es formar a Cristo, el carácter de Cristo en nosotros. Entonces pueden haber procesos pequeñitos, pero lo que yo voy a ganar de eso va a sumar algo más de la esencia de Cristo. Si yo veo un proceso más fuerte, doloroso, que yo creo que sin duda muchas hermanas quizás han vivido procesos más duros que los míos, pero es por su estatura, ¿cierto? Dios le va añadiendo un poquito más de Cristo, ese perfume de Cristo. Entonces, puedo compartirles un proceso que viví ya hace unos años atrás. Fue muy fuerte, pero Dios marcó mi corazón, porque es lo que Él hace. En cada proceso no es como, ya pasó, sino que deja una huella, y deja una huella bien fuerte que nos va edificando. Son varios, pero entre los que quise escoger fue un proceso que Dios me llevó a vivir en el área laboral. Bueno, no sé si todos saben, pero hoy día trabajo en un municipio, y que en un municipio aquí de San Javier, pero antes trabajé en otro municipio que era un municipio de Colbún. Ya Colbún es una comuna muy linda, muy grande, que tiene precordillera preciosa. Y no sé si alguien ha ido para allá, conoce sus lagos, etc. Hay varias cosas hermosas allá. Y yo cuando salí de la universidad, Dios me abrió esa puerta de trabajo y fue sobrenatural. Él me abrió, ahí tengo una historia para contar de cómo fue la entrevista de trabajo, de las cosas que me pasaron. Muy chistosa, pero será para la próxima. Pero sin duda que Dios me abrió la puerta. Yo llegué a trabajar allá y mi primer trabajo, súper bien, feliz. Ya obviamente participaba en la iglesia, hija de Dios, convertida. Y comencé a trabajar allá, estuve en un primer periodo alcaldicio y después llegaron ciertas las elecciones de nuevos de alcalde y llegó otro alcalde. Y resulta que este alcalde que llegó era un alcalde muy joven, de hecho tiene la misma edad mía, en ese tiempo 27 años, era el alcalde más joven de Chile, creo. Y trajo mucha gente joven y mucha gente nueva, entonces como que eso para mí fue como un refresco, qué entretenido, vamos a trabajar con más jóvenes, y comenzamos a trabajar. Y hermanos, empecé a sentirme muy bien en ese lugar. No significa que esté en su trabajo va a siempre pasarla mal, pero ojo cuando ya nuestro corazón se empieza a inclinar más hacia afuera que hacia adentro. Y cuando empezamos a ser más parte de afuera que ser parte de adentro y solamente luz afuera. Entonces, luz, mostrar a Cristo en los que no conocen al Señor. Entonces a mí me empezó a gustar mucho estar allá. Ya quería que llegara el lunes, no sé quién puede decir aquí, quiero que llegue el lunes para mi trabajo. Es raro, ¿cierto? Como que deseamos mucho estar con los hermanos, estar con la familia, pero yo empecé a anhelar a ir allá. Y también empecé a ser como reconocida, por este alcalde nuevo, por los directivos nuevos que traían, y la Carlita, así me dicen Carlita, que lo otro, porque yo exponía, explicaba proyectos, íbamos a terreno, hacíamos hartas cosas, y él empezó como a destacarnos como departamento y a mí también. Entonces eso le empezó a gustar a mi carne, empecé como qué bueno, qué entretenido, qué bien. Y ya me empezó como un poco a estorbar quizá, o sea, no a estorbar, pero a hacer como una carga, tengo que ir a la iglesia. Y ahí ya mi corazón mal. Y entré en este proceso. Y hace muy poquitito en la célula pasada le comentaba yo a mis hermanos sobre este proceso, le hablaba de las aves. Cuando las aves bajan su vuelo es mucho más fácil ser atrapadas, ¿cierto? Pero cuando están en las alturas, dice la palabra que Él es el que me hace estar firme en mis alturas, porque si yo estoy a la altura, nada del mundo me va a arrastrar, ninguna trampa del diablo me va a hacer codiciosa, porque yo voy a estar arriba, voy a estar deseando siempre estar en las alturas. Entonces, pero aquí yo bajé mi vuelo y empecé a anhelar estas cosas. Yo firmaba planos, proyectos, ya empecé a creerme todo, hermano. Es terrible porque el corazón, es engañoso y perverso, ¿cierto? Y va hacia allá. Entonces Dios me metió en este proceso y me empezó a probar, porque empecé a ver mi maldad, empecé a ver la inclinación de mi corazón, y ya así como ya lo que iba a rebalsar el vaso, es un joven muy apuesto que apareció también en ese lugar.
Yo en ese tiempo vivía con mi hermana Jessica, vivíamos juntas, y yo nunca le conté de esto, pues yo estaba viendo mi proceso calladita. Aunque conversábamos harto, de esto no le conté, y Dios me empieza a mostrar a mí que yo estaba muy mal. Gloria a Dios por su Espíritu Santo que nos muestra, que nos advierte, que nos va diciendo, estás mal, estás mal. Él es una advertencia. Dios nos ama tanto que nos deja su presencia, su Espíritu Santo, y todos los días preocupándose de nosotros. No vayas por aquí, no hagas esto, no por prohibirnos, sino porque nos ama. Ya, si hoy día tenía esa duda, Dios le ama, por eso es que lo cuida tanto. Y Él empezó a advertirme. Y yo ya me sentía con tan poca fuerza que lo único que hacía era así, de guata en el piso de mi pieza, le pedía a Dios que me ayudara porque yo iba a caer en esta tentación. Yo iba a caer en esta tentación y este proceso iba a ser una ruina, porque Dios me estaba mostrando que mi corazón estaba inclinado hacia allá, pero empecé a clamar, a pedirle ayuda, y recuerdo que Dios me dio la ayuda, porque cuando usted le pide ayuda a Dios, y cuando le dice, Señor, si tú no me ayudas, yo voy a caer, y uno se rinde, no un corazón de soberbia y dice, Dios no me ayudó, entonces le doy nomás. No, yo sabía que iba a terminar mal, y yo le decía, Señor, yo voy a perderlo todo, yo pierdo todo, no quiero, ayúdame. Empecé a pedirle dentro ya de mi poca audición, poca vista que ya tenía, empecé a clamarle a Dios, y Dios me dio la salida, hermano. Pasa un poco de tiempo y yo recibo una llamada de mi ex jefatura. Ella estaba trabajando en el municipio donde trabajo yo ahora y me dice, Carly, yo quiero que usted se venga a trabajar conmigo, yo la necesito, yo le ofrezco más, sí, porque ellos dan su propuesta, no, yo le ofrezco más y que usted se venga acá. Y cuando yo contesto el teléfono, fue un día sábado que estábamos ensayando con los hermanos en la iglesia, y contesto el teléfono y me pareció raro que me llamara, y cuando me empieza a hablar entiendo que era Dios diciéndome, aquí está tu salida, aquí está la salida que tú me pediste, ¿estás dispuesta a tomarla? Porque si usted le pide ayuda a Dios, si usted le pide una salida, Dios sí o sí se la va a dar. Si usted le pide un consejo a Dios, Dios sí o sí se lo va a dar. Pero usted sabe si lo toma. Usted sabe si lo toma realmente. Y yo dije, lo entiendo. Y yo le dije, deme unos días y yo le respondo, porque obviamente necesitaba sentarme, decidirlo bien, pero entendí que era la salida que Dios me estaba dando, y para salir victoriosa en este proceso. Dios nunca lo va a dejar derrotado si usted le clama, le pide, aunque esté así, como decía la hermana Vivi, resbalando ya los pies, a punto de resbalar los pies. Él dice, no nos dejes caer en tentación. No nos dejes caer, vamos a ser tentados. Cristo fue tentado, pero le podemos decir, no dejes que yo caiga en tentación, porque yo llevo tu nombre, yo llevo tu presencia, y esto va a ser vergüenza para tu nombre, y además yo me voy a perder. Entonces, tomé esa salida, pues, hermano. Lo decidí con el Señor, y me acuerdo que hablé con la pastora, y la pastora me dijo, ¿estás dispuesta a hacer una NN en un lugar en donde nadie te conoce? Porque allá yo estaba ya como bien arriba, pero vas a estar en un lugar donde nadie te conoce. Yo le dije, amén, yo decido esto, y me dijo que esa era la salida correcta, y me fortaleció mucho, pero llegó el momento de decidir, pues, como decía la Carito, tuve que cortar, es así. Tuve que hablar con mis colegas, hermana, y ahí me di cuenta que mi corazón tenía, pero así un montón de raíces, porque me dolió tanto dejar ese lugar, que queda lejos, Colbún queda como a 1 hora de viaje, 1 hora para allá, 1 hora para acá, todos los días, por casi 4 años, entonces igual era bien fuerte, pero tuve que renunciar y decir, Señor, ya, hice mi cartita de renuncia, con lágrimas y todo. Fui hablando uno a uno con mis colegas diciéndole que yo me iba, no lo podían creer, no entendía por qué, si estábamos en el mejor momento, estábamos trabajando muy bien, teníamos un equipo de trabajo muy bueno, muchas proyecciones. Entonces yo le dije, yo no puedo explicar esto ahora, pero yo me voy, estoy tranquila, me voy, y lloré mucho. Salí de ese lugar, y cuando voy al nuevo lugar donde tengo que trabajar, mi jefa me dice, bajemos, me dijo, porque mi lugar de trabajo está aquí en el subterráneo. Y yo allá, hermanos, tenía una ventana gigante y veía la cordillera. Y cuando voy bajando, Dios me dice, aquí te necesito, aquí abajo, humillada, donde nadie te conoce. Y bajé, y todos los lugares eran más chiquititos, no teníamos cocina, el baño era pequeño, mis colegas eran todos mayores, entonces era como que yo voy a hablar con ellos, y de verdad que el primer día me fui llorando a mi casa. Pero entendí que era un proceso, y yo salí victoriosa, porque Dios me dio la salida. Entonces hoy día estoy trabajando ahí, me libró el Señor de los lazos del cazador, me libró, hoy día estoy aquí, y lo más hermoso de todo, hermano, que Dios tiene un propósito cuando nos mueve, y cuando nosotros le decimos, amén, Señor. Llegué a un lugar en donde conocí a una mujer que
ha sido la tierra más fértil que yo he conocido donde he sembrado la palabra. Y ella hoy día también escucha programas, me pide consejo, es una mujer que siempre está dispuesta a recibir, entonces para mí eso lo vale todo. Y yo dije, Señor, pasé por todo esto, me libraste, y aquí hay un alma que salvar, y varias más, porque siempre hablo de Cristo mientras se pueda, y esa ha sido mi victoria, así que yo puedo decir que Dios me hizo pasar por este proceso, y hoy día he visto resultados, así es que animarlo a los que están siendo procesados, clame, huya, pida consejo, tome el consejo y tome la salida que el Señor le va a dar. Amén. Amén. Gracias, Carly, y gracias le damos al Espíritu Santo que está ahí para advertirnos, para llamarnos nuestra atención. Hermana Vivi, ¿usted quiere compartir algún proceso? Cortito porque ya estamos casi finalizando. Dios nos pasa tantos procesos que Dios ahí, pero me acordé ahora de algo. Bueno, fue un proceso no laboral, fue en la iglesia, donde Dios me remeció un poco el piso y yo quería dejarlo todo. O sea, que no tenía ningún cargo en la iglesia todavía, pero yo estaba ahí con la tía Alicia, la red de niños, todo. Y Dios me dice, usted tiene que quedarse aquí. Y yo decía a mí, yo no he hecho nada, ¿por qué? Y yo hablé con una hermana y yo dije, no, yo voy a hablar con la pastora y yo dejo todo. O sea, de la iglesia me quería ir, o quedarme en la última banca de atrás. Y es una cosa que Dios tenía que procesar mi corazón, porque eso es lo que hace Dios para poder perfeccionar y poder mostrar su gloria en nosotros, porque si no nos perfecciona. Y si vamos con la altivez y ay, yo aquí ya no. Entonces, yo le dije a la hermana, no, yo voy a hablar con la pastora, yo dejo todo acá. Y Dios en la noche me muestra mis manos llenas de sangre. ¡Ah! Señor, yo estaba acá trabajando en Campo Blanco, aquí en la cancha rayada, y Dios trae a mi mente toda la cara de esos niños, más los niños de la iglesia, y yo digo, Señor, gracias porque tú me guardaste de hacer algo que iba a traer consecuencias, no tan solo a mí, pues si es mi casa, son mis hijos, y ellos ven las reacciones que nosotros también tenemos, así que las mamás, cuídese usted de sus reacciones porque sus hijos también lo están mirando, está mirando a quizá el esposo que todavía no se convierte, ¿cierto? Así que cuidémonos de eso y ahí el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo, ¿qué quieres? ¿La vida o la muerte? Y yo lloré toda esa noche, no toda la noche, pero sí el Espíritu Santo me hizo entender que es fiel el que me llamó y que Él es el que me va a guardar y Él es el que me va a sostener. Y si yo estoy aquí y Él me quiere poner más abajo, como decía la hermana Carla allá en el subterráneo, Él lo va a hacer así porque necesito ser procesada para ser elevada a una mayor gloria y para mostrar la gloria que Dios tiene para nosotros y reflejarla para que más se convierta. Eso cortito, mi hermana. Amén. Amén. Gracias, hermana Vivi. Sí, así como mis hermanas han contado, todas hemos sido en un momento procesadas. Bueno, yo compartí mi último proceso en un culto de día miércoles, ¿cierto? Hace poquito, que fue un proceso en el área laboral, que Dios me tenía ahí que procesar y me tenía que decir, es necesario porque yo quiero llevarte a mayores cosas, porque yo quiero que crezcas, porque yo quiero que te impregnes más de mí, como decía mi hermana Carla, cada día Cristo se va formando en nosotros en la medida que nosotros también le permitimos que Él procese, que Él nos moldee, ¿cierto? Como el alfarero. Y como dice, el barro no le puede decir al alfarero, yo quiero que me hagas de esta manera, que aquí me hagas de esta forma, no. Él tiene toda la autoridad porque nosotros se la entregamos a Él para hacernos conforme a su voluntad. Y sabemos que
Él seguirá trabajándonos. Y cuando nos comienza a trabajar, es duro, pero tenemos la convicción de que en ese proceso, en ese trabajo, es necesario y que Dios está haciendo algo bueno, porque nunca de un proceso nos va a dejar igual. Siempre va a agregar algo, siempre va a poner mayor gracia, va a poner mayor fe, mayor sabiduría, más templanza, los frutos del Espíritu Santo, ¿cierto? Siempre va a poner algo mayor. Y cada uno de nosotros, Dios nos está llevando a cosas mayores. A mí, yo les compartía a las hermanas en una reunión, les decía, cuando a mí Dios me puso en la célula, bueno, antes yo tuve que ser trabajada y tratada muy fuerte, varios meses, y cuando me llega un mensaje de la pastora, bueno, de Dios, de parte de Dios, que me dice que yo tenía que estar a cargo de una célula y que iba a estar con mi hermana Carla así como apoyo. Yo, hermana, leí muchas veces ese WhatsApp, muchas veces ese mensaje, porque pensaba que la cargo era mi hermana Carla y yo era el apoyo. Porque para mí, y yo decía, ella está más crecida, ella está en el liderazgo, ¿por qué yo? Yo no soy capaz, ¿cómo voy a estar liderando una célula? No lo entendía. Lo volví a leer, yo creo, y después yo creo que se equivocó, se confundió, porque siempre nos confunden, que me llaman por teléfono, no, era mi hermana Carla que querían comunicarse con ella. O hasta de cara a veces nos encuentro parecida, ¿no? Yo encuentro que no nos parecemos tanto, pero como va a confundirnos. y la verdad es que sí, Dios me tenía a mí en ese lugar. De hecho, ahora ya mi hermana Carla salió de ese lugar porque Dios también la está llevando a un nuevo lugar y quiero que puedan compartir en los lugares que Dios los tiene. Bueno, yo estoy en el ministerio de danza y aparte estoy en el liderazgo de una célula por gracia que nunca me encontré como capacitada. Yo creo que eso igual es clave, que uno nunca está así como, no, ya estoy lista para este cargo, ¿cierto? Porque Dios nos sorprende. Y así me sorprendió a mí. Así es que toda la gloria es para Él y que puedan contar ahí cada una cortito en los lugares que Dios nos tiene. Hermana Vivi. Sí, solo por gracia, solo por misericordia, ¿cierto? Bueno, yo estoy en el liderazgo con la pastora Clarita, estoy en el ministerio de los niños y cuando la pastora me decía, yo le decía, no, mire, si puede ser este, no, si puede ser este otro. Y yo después cuando salí, la pastora no escuchó nada de lo que yo les dije. Y no, pues porque es Dios el que coloca. Dios es el que saca y coloca reyes. Dios es el que le muestra en el espíritu a la persona que está delante, en este caso nuestra sierva, quién es la persona que va a estar ahí, porque yo me encontraba incapacitada para todo. A mí me gustaba estar acá porque era más cómodo en el campo blanco acá de la cancha rayada, porque nadie me veía. Entonces yo estaba escondida, estaba guardadita y nadie me veía. Yo tenía que darle informe a la persona que estaba antes solamente y nada más. Entonces ahí Dios se ha encargado de mostrar, o cuando estuve delante y yo fui a presentar, había que presentar un bebé y dicen de adelante, yo creo que toda la iglesia se acuerda de ese momento porque yo no entendía lo que estaba pasando, o yo en realidad, uno no quiere entender dónde Dios realmente la quiere colocar y para el propósito eterno para el cual la ha llamado, porque uno en el camino va entendiendo, Dios me llamaste, porque uno le pregunta al Señor, ¿para qué me has llamado? Y Dios en el camino le va mostrando en qué área, cómo la va a sostener y cómo necesita que ahí salgan los frutos. Y la pastora está así con el micrófono y yo, ay, trágame tierra. Yo daba la feria así de entera y yo no entendí, no quise entender que era yo la que tenía que estar ahí. Bueno, ese fue un punto. Y después Dios me lleva ahí a trabajar acá en la célula con mi hermana Evelyn. Y tampoco yo lloraba mucho y decía, yo no quiero, yo no, si yo va a ser un rato.
Y no, pues, no era un rato. Dios ahí me ha tenido por un largo tiempo y ha sido un proceso bueno donde Dios me ha ministrado, donde Dios me ha enseñado su palabra, donde Dios me hace estarlo buscando constantemente. No digo que no antes, pero sí Dios nos ha llevado ahí a estar trabajando un poco más a full, a la par con Él y entendiendo también lo que trabaja nuestra sierva, ¿cierto? Dios nos pone ahí también y nos hace ver también cómo nuestra sierva está ahí constantemente con todas las cosas que conllevan con la iglesia, poder entender un poquito de lo que hacen los siervos. Amén. Amén. Mi hermana Carla, y que pueda compartir, y para finalizar que pueda orar. Ok. Bueno, cuando pensaba en esto de la promoción que hace Dios, recuerdo que una vez la pastora decía que Dios probaba realmente cuán confiable éramos nosotros, porque Dios nos confía cosas, nos confía almas, que es lo más importante para Él. Si estamos en una célula, si estamos liderando en algo, si estamos apoyando en algo, finalmente todo se trata de almas, de personas. Entonces, a Él le preocupa eso y quiere dejar y poner en nuestras manos porque ve que hay confiabilidad. No que confíe en nosotros, sino que confía en la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Como decía la hermana Vivi, dejarnos procesar y ser como el barro que no discute con el alfarero, sino que se deja formar. Aunque patalea y todo, ¿cierto? Pero finalmente dice, ya, sé, Señor, soy tuya, tú tienes que hacerlo. Bueno, a mí Dios me ha puesto... Primeramente, cuando yo llegué a la iglesia, a mí me impactó mucho mi corazón la alabanza. Yo llegué un día solita a la iglesia, Dios me llevó y estaba terminando un culto de domingo y cuando entré vi una alabanza preciosa, no la música, sino que todo lo que se movía ahí me impactó muchísimo. Y yo sé que Dios ahí salió a mi encuentro y me encontré con Él. Su presencia era muy fuerte, hoy día entiendo que era eso. Me impactó mi corazón y bueno, yo en el mundo también cantaba. Pero no por eso Dios me llevó a formar parte del Ministerio de la Alabanza, sino un día mi hermana María José compartía y me decía, Dios no me habló de ti por eso, porque tú cantabas afuera, sino porque siempre estabas sirviendo. En lo que podía yo ayudaba, no tenía mucho tiempo en la iglesia, ¿cierto? Pero recuerdo que, bueno, se hace un tiempo, se vive un tiempo muy hermoso cuando se realiza el encendiendo el altar, que es una instancia en la que se llevan ofrendas artísticas a Dios. Y Dios me hizo participar el primer año que yo llegué y fue una experiencia muy linda y de alguna manera Dios impactó mi corazón con la alabanza y Él me consideró y formó parte de la alabanza. Es una honra estar ahí, se disfruta mucho la presencia de Dios, ver los rostros de mis hermanos es una bendición también y poder fortalecer sus vidas estando allí. Pero simplemente sé que Dios me puso allí porque servía. No porque cantaba, ni porque me gustara la música, es porque Él quiso. Y lo otro es que Dios cuando nos pone en un lugar de honra y de promoción es porque nos esconde y nos guarda. Como decía la hermana, yo pensé dejarlo todo, pero me acordé de los niños, me acordé de esto y de esto. Y de alguna manera Dios usa también eso para escondernos y para decirnos, mira, eres débil, pero en mi gracia yo te escondo y te necesito. Amén. También Dios me puso, bueno, en el Ministerio de Evangelismo, que como ustedes se darán cuenta, me gusta mucho hablar, pero no es solo eso. Me gusta hablarle mucho a las personas que no conocen al Señor, es lo que más me llena hasta el día de hoy y quiero que siempre siga haciendo eso, ver un alma quebrantada, rindiéndose a los pies de Cristo. He hasta tenido sueños con eso, entregando personas a Cristo y de verdad despierto con un gozo y quebranto tremendo y ese es el ministerio en que Dios me ha puesto. Tengo ahí un equipo con el que estamos trabajando, entregando mensajes, ¿cierto? Y pidiéndole a Dios que todos los días nos avive para entregar más y más. Y en esta misma línea, bueno, el Señor me llevó ya hace bastantes años atrás a poder acercarme a personas que tenían situación de calle inicialmente y con problemas de droga, consumo de droga evidente, ¿cierto? Muchos jóvenes. Y Él rompió muchas estructuras en mí, me llevó a acercarme a estas personas y hablarles de Cristo, mostrarles el amor de Cristo y de verdad, hermana, el corazón se llena porque se da cuenta uno que tiene tanto para repartir. Y en esa misma línea Dios me fue llevando, ya pasaron años, bueno, siempre pidiéndole a Dios que me conectara con personas que pudiéramos trabajar en el mismo sentir, porque no todos tienen el mismo sentir, quizás no toda la iglesia, vamos a ver a los drogadictos en la calle, no, a lo mejor a varios les cuesta, a mí me gusta mucho.
yo la pasaba bien, me reía con ellos, les hablaba del Señor, les mostraba el amor de Dios, lo que pudiera, me sentía útil en las manos de Dios y me hacía feliz, me hace feliz. Y en esa misma línea después, obviamente Dios me añadió personas para trabajar, y entre esos mi esposo también. Así que yo dije, bueno, yo le pedía de un equipo, pero él me dio un esposo y él también tiene ese mismo sentir y trabajamos en esto. Y bueno, y últimamente Dios también nos ha entregado una misión muy importante. Ya tenemos una célula con ciertos hermanos que batallan con esto, pero como siempre les digo, ya tienen la victoria, solamente quiero pelear por ella y creer. Y bueno, está el sueño y la proyección también de un centro de rehabilitación. Siempre, como decía la hermana Vivi, me voy a sentir incapacitada para hacer la obra que Dios nos manda, siempre, y que siempre nos sentamos incompetentes, incapaces, pequeños, porque siempre va a ser así, porque el poder de Dios es el que lo va a hacer. Entonces estamos con ese sueño, esa proyección está ahí, ese es nuestro hijo que viene en camino, lo tenemos ya, lo soñamos y sabemos que lo vamos a ver, y estamos trabajando en lo poco y sabemos que Dios lo va a poner ahí delante. Así que eso es, Dios nos pone en honra cuando ve personas que están agradecidas. Yo estoy inmensamente agradecida por lo que Dios ha hecho y Él nos va poniendo en estos lugares. Así que si usted tiene de parte de Dios un sueño, tiene algo ahí, ore, busque a Dios y créalo. Yo he tenido sueños preciosos, he estado durmiendo y he tenido sueños muy reales, entregando personas a Cristo. Así que ha sido mi confirmación para atreverme y decir, Señor, te creo. Y todos los procesos que me ha hecho vivir hasta aquí, hasta ahora, me han servido para conocerlo más y para que Él forme en mí una mujer competente, como dice la palabra, ministros competentes. Bueno, me encomendaron también la parte final para orar. Ha sido un agrado, este es el primer programa que grabamos, o sea, por lo menos yo nunca había estado grabando, así que siempre veía a las otras hermanas y decía, ¿quién va a salir hoy día? Pero le doy gracias a Dios porque es un momento muy, muy agradable. Así que vamos a cerrar nuestros ojos. Si usted está allí también, puede unirse en oración con nosotras para despedirnos de este programa. Señor, te damos muchas gracias, Dios, porque tú eres el que ha permitido, Señor, que podamos abrir nuestro corazón. Escuchaba el otro día unas hermanas de Gualeñé cómo abrían su corazón, y es precioso reconocer tu mano, Señor, reconocer que tú estás, Señor, trabajando en la vida de cada uno y sigues todos los días perfeccionándonos, todos los días procesándonos. Pueden ser cortitos los procesos, pueden ser largos, pueden ser más duros unos que otros, Señor, pero todos sirven para que usted forme la persona de Cristo en nosotros, el carácter de Cristo, el carácter de un hijo. Hoy te doy gracias por mis hermanas, por la oportunidad que me das también, Señor, de compartir un poco de mi vida para bendecir, no solo quizás hermanas de la iglesia que se conectan, sino a muchas personas que también hoy día pueden estar viendo este programa. Señor, te entregamos este tiempo, te damos gloria y anhelamos que muchas mujeres, muchas personas puedan conocer de este Dios que pasa por el proceso, pero que después promueve y nos entrega cosas preciosas en nuestras manos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mi hermana. Dios les bendiga y que sean fortalecidas en estos testimonios de estas simples mujeres, pero que Dios lleva de menos a más, y así lo puede hacer con cualquiera, porque Él es el alfarero. Amén. Dios les bendiga.